Ofrecemos esta celebración de la palabra de Dios por los enfermos, por los encarcelados, por los que se encuentran en sus casas, por los ancianos, por los que no pueden asistir físicamente a la Santa Misa, por los que trabajan. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habito en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor. A tu lado va siempre al caminar. Él es un amigo de verdad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada por anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Ya desde entonces cantaron los signos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos.
Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habrían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no teman, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, allí está su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. He aquí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Jesús nos está invitando a que pensemos en dónde podemos tener un tesoro bien seguro, donde el ladrón no puede atentar, donde el gusano no lo puede tragar, donde no se puede echar a perder ese alimento, esa riqueza. Esos tesoros no se pueden agotar. Por eso nos dice: den limosnas, háganse riquezas que no se acaban allá en el cielo, donde no llega el ladrón ni la polilla. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué más nos puede decir Jesús sobre su reino, cuando lo ha comparado con la mejor de las perlas? O con un tesoro escondido, que el que lo encuentra lo vende todo, porque allí está su corazón de esa persona. Nuestro corazón debe estar enfocado en las cosas del cielo, sin olvidarnos de las cosas de la tierra. Jesús nos dice: estén listos, es decir, usen su inteligencia, su astucia, estén preparados con la túnica
túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Qué bien les irá a aquellos que cuando llegue su señor los encuentre en guardia. Les aseguro que él mismo se recogerá la túnica, les hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Dichosos aquellos siervos cuyo Señor les ha confiado todo. Fíjense que Jesús aquí nos está haciendo la promesa que si permanecemos fieles en el trabajo que se nos ha confiado, Dios mismo se pondrá a servirnos como un mesero. Algunas veces que he ido al restaurante muy elegante, se distingue cuando hay un banquete especial, cuando hasta los meseros están bien uniformados, cuando hay un servicio impecable. Algo así será el banquete del reino. Lo sorprendente de esta comparación es que Jesús compara a su Padre no como el invitado especial, como el Señor, como el dueño de todo al que se le debe servir inmediatamente, sino que Dios mismo se pondrá el delantal y se pondrá a servir a los sirvientes. Qué cosa más extraña y sorpresiva, que siendo el Señor de todo, se pone a servir como si fuera el esclavo de todos. Y en la persona de Jesús, Dios está al servicio de todos. ¿Qué mayor servicio nos ha dado Jesús que traernos la salvación de su Padre? En la persona de Jesús, Dios se presenta como un mesero que quiere darle lo mejor de sí mismo, los mejores platillos, las mejores bebidas, a aquellos que a lo largo de su vida se han entregado generosamente al servicio de su reino. Dichosos aquellos siervos cuyo Señor los encuentra en guardia, los encuentra al servicio, vigilando, no distraídos, no dormidos, no maltratando a los demás, sino responsablemente haciendo lo que les toca. Nos dice el autor del libro de la sabiduría, al reconocer la firmeza de las promesas que se habían creído, que el pueblo esperaba dos cosas: la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. Esta forma de ver la historia de la salvación es una interpretación de los hechos, como toda interpretación. Recordemos algo: lo que sucede en la historia tiene muchas formas de ser analizados, esos eventos. Las interpretaciones de fe son formas humanas de tratar de comprender qué quiso decirnos Dios con ese evento. De ese modo tenemos que distinguir entre la palabra de Dios y entre la interpretación de esa misma palabra que los humanos hacemos, para no confundir que a Dios le agrada el exterminio de un pueblo para dar la preferencia y escoger a otro pueblo. Obviamente esa primera lectura, así como la carta a los Hebreos, que es la segunda, nos están mostrando cómo el hombre o la mujer de fe interpretan los hechos de su experiencia pasada como la oportunidad para leer fielmente las obras de Dios. Es decir, cómo Dios actúa con fidelidad a sus promesas. Vemos cómo, por un lado, se aprecia la salvación de los justos, pero también se habla del exterminio de los enemigos. Sin embargo, nos debemos hacer una pregunta. Si Dios es un Dios ecuánime, justo con todos, ¿cómo es que escoge a Israel por una parte y castiga a Egipto por la otra? ¿De qué manera los egipcios podían reflexionar sobre ese Dios de los judíos? Es una pregunta que no se le puede dar una respuesta fácil. Por un lado, sí, Dios protege a sus escogidos y castiga a los enemigos de su pueblo. Pero el objetivo de Dios no es castigar, no es destruir por destruir, sino es dar una lección para que todo mundo comprenda que con Dios no se juega, que con sus preferidos más vale que no los toquen. Así como una gallina que tiene a sus polluelos y ve que algún otro animal o una persona se acerca a sus polluelos recién nacidos y se lanza contra aquella mano aterradora, contra aquel peligro inminente que parece atacar a sus polluelos, así Dios se lanza contra el enemigo de su pueblo para protegerlos. La razón por la que viene castigo de Dios no es porque Dios busque el castigo en sí mismo, sino porque Él ha dado el aviso. Le ha pedido al faraón que deje salir su pueblo.
ha dado la oportunidad a los demás pueblos que usen la razón y comprendan que más vale que no se metan con sus elegidos, porque la pagarán con sus vidas. ¿Es Dios, el Dios de Israel, tan cruel así? No, no es que Dios sea cruel, es que Dios ha tomado partido hasta cierto sentido, ha tomado opción, ha tomado sus preferencias. ¿Por qué? Porque Dios no quiere a los de los otros partidos, porque Dios prefiere a unos y desprecia a los otros. Bueno, así lo podemos entender nosotros, porque nuestra mente es limitada. En cambio, la palabra de Dios nos da la razón por la que se escoge un pueblo, un hombre de fe, una persona justa. Prefiere a los pobres de su pueblo, no a todo el pueblo. Hay ricos allí, y sin embargo sus preferidos son los pobres de su pueblo, los Anahuim. Los escoge por pequeños. Israel era una nación pequeña comparada con Egipto, Babilonia y Asiria y Grecia de aquellos tiempos, Roma. También prefiere a su pueblo porque es un pueblo necesitado de su ayuda. También lo prefiere porque son justos. Aquella persona que es justa ha confiado todo en Dios y Dios le hará justicia. También porque es un pueblo de sufridos, de inmigrantes desprotegidos, de necesitados siempre de Dios, y que con humildad acuden, piden el auxilio y la protección que solo les puede venir del Señor. Dios toma partido, no porque no ame a los demás, no porque los demás pueblos estén destinados a la perdición, sino porque por medio de este pueblo escogido, Dios escogerá al resto de las naciones, pero eso lo hará saber a su debido tiempo. Cuando el pueblo haya entendido que la misión que le ha sido confiada es una misión de vicario, es decir, de representante de todos aquellos que deciden escuchar la voz del Señor, no importa que sean miembros del pueblo escogido o que vengan de más allá. Aquí lo que importa es que si Dios escoge a unos es para servir a todos, no para que se sientan especiales, ni superiores, ni más importantes, sino para que precisamente reconozcan que por ser los últimos, los más pequeños, los más despreciables, Dios los usa a ellos para reprimir a los rebeldes, a los ricos, a los poderosos, a los que se creen que la pueden sin necesidad de Dios, para que se vea que Dios quiere una relación personal, pero también para que ese pueblo no se cierre en sí mismo, ni se sienta superior. Fe, para el autor de la carta a los Hebreos, es la forma de poseer ya, desde ahora, lo que se espera. Por otro lado, no solamente es poseer lo que va a venir en el futuro, que son las cosas celestiales, sino que también es una forma de conocer las realidades que no se ven. Si viviéramos en paz y en armonía, si la gente se olvidara de la envidia, si tan solo comprendieran que todo cambia si tenemos fe, todo sería mejor. Y solo con fe, todo el mundo cambiaría. Y solo con fe, ya ninguno sufriría. Y solo con fe, Dios al hombre le daría lo más bello que jamás encontraría. Si la gente se olvidara de sí misma y aceptaran darlo todo sin codicia, si lograran ver más allá donde el rostro de Jesús está, todo sería mejor. Y solo con fe, todo el mundo cambiaría. Y solo con fe, ya ninguno sufriría. Y solo con fe, Dios al hombre le daría lo más bello que jamás encontraría. Y solo con fe, todo el mundo cambiaría. Y solo con fe, ya ninguno sufriría.
al hombre le daría lo más bello que jamás encontraría. Así es que fe es posesión y conocimiento a la vez. Por un lado, ya tenemos como una probadita del cumplimiento de las promesas llenas de bendiciones que Dios ha hecho a su pueblo. Y por otro lado, se nos está diciendo que la fe es una forma de saber, una forma de conocer, una forma de ver la historia. La fe tiene que ser discernida. La fe es un regalo de Dios, pero también es una decisión humana. Por parte de Dios, la fe es perfecta, es el medio perfecto para que los hombres libremente acepten a Dios como compañero en el camino, como el que nos guía. Pero por ser una reacción, una respuesta humana, la fe es una interpretación de los escogidos y ven a los demás con desprecio. Eso no puede venir de Dios, sino de los hombres y mujeres que se dicen ser de Dios, pero que están ya interpretando la palabra de Dios a su propia conveniencia. Y sí, ellos son parte del pueblo elegido, pero su forma de interpretarla se cierra. Eso es parte de la vida humana. Parte de los cristianos que consideran que a menos que te hagas cristiano puedes ser salvo. Parte de los judíos que consideran que solamente aquellos que practican lo que manda la ley de Moisés encuentran el conocimiento de la verdad. O como aquellos hermanos y hermanas de la tradición musulmana que dicen que todos los demás son herejes, solamente ellos son los escogidos que creen en el único Dios. Eso, mis hermanas y hermanos, es a lo que aquí llamo interpretación de la fe. Tenemos que tener mucho cuidado y saber cuál de las muchas interpretaciones de la Biblia es la más adecuada, es la que corresponde a la voluntad de Dios. Y por supuesto, siempre esta afirmación se hará desde el punto de vista del que presenta esa interpretación. En mi caso, como sacerdote católico, yo les estoy presentando la palabra de Dios desde el punto de vista de la Iglesia Católica Romana. Y por lo tanto, la fe que aquí celebramos es una fe vivida en la experiencia personal, compartida con millones de personas alrededor del mundo, que nos ha dado la tradición que viene desde los apóstoles y desde Cristo Jesús. La Iglesia no es solamente aquellos que se bautizaron en una denominación cristiana. La iglesia es todo aquel hombre y mujer justos que saben en su conciencia que deben responder a la misión que les ha sido encomendada. Dichosos los siervos que están preparados para dar cuentas de sus acciones ante Dios Todopoderoso. Y de esa manera todo hombre y toda mujer puede pertenecer ya a la iglesia, si no visible y formalmente en la iglesia católica, por lo menos de corazón y en el espíritu. ¿Querrá eso decir que entonces no hay necesidad de ir a proclamar el evangelio a tierras de misión? A todos Dios nos ha dado una misión, pero hoy el Señor Jesús nos dice: estemos preparados, porque aquellos que mucho se les dio, mucho se les pedirá. Aquellos que poco se les dio, se les pedirá poco, pero a todos se les pedirá cuentas. Dice el autor de la carta a los Hebreos: por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, así como Isaac y Jacob, hijo y nieto, coherederos de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Pues ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios no está peleado con la ciudad. La ciudad es la que debe estar segura de poner sus cimientos, que sus construcciones tengan como fundamento la palabra divina, que nadie puede remover una vez que ha sido puesta. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así de un solo hombre ya anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Qué bella es la historia de salvación que nos ha sido revelada por el pueblo judío, y a partir del pueblo judío por el pueblo cristiano, y no solo por el pueblo judío y cristiano, sino también por el pueblo musulmán
musulmán. Y no solo podemos decir que el pueblo elegido sea Israel y sea la iglesia, sino que sea toda esa área del medio cercano y lejano oriente. La salvación viene del este, no del occidente. Del lejano oriente, porque desde allá vienen las tradiciones más antiguas de las religiones que nos hablan del espíritu, de un mundo que está más allá de este mundo material. Del Medio Oriente, porque precisamente en Irak y en Irán, allí es donde están los ríos Éufrates y los lugares que la Biblia misma marca como el paraíso. En realidad no tenemos una prueba geográfica, arqueológica de dónde pudo haber sido el paraíso terrenal, porque ese no es el objetivo de la historia del Génesis. Pero en esos lugares Dios escogió toda esa región como sus pueblos elegidos. Es verdad, cada pueblo puede hacer de la palabra de Dios su propia herencia. Lo hizo Israel, lo hizo la iglesia, lo hicieron los musulmanes. ¿Están equivocados? No, los tres tienen la razón, siempre y cuando se abran y reconozcan que los tres tienen la razón, que no solamente yo la tengo y los demás están equivocados. Pedimos a Dios por la paz en Israel y Palestina, en el Medio y Cercano Oriente, que ya se acaben las guerras que no tienen justificación por parte de la Biblia, ni por parte de Dios, ni por parte de la moral, ni de todo el sentir de la humanidad en la actualidad. Es tiempo de reconocer que no se puede acudir a Dios para justificar guerras, para justificar terrorismo, para justificar ningún tipo de violencia. Y si alguno lo ha hecho, ha sido su propia interpretación humana, no porque la palabra de Dios lo busque. Sí, hemos sido capaces de ver que el castigo a los demás es una lección para nosotros y respetar y aprender y ser fieles a Dios. Pero no le achaquemos ese castigo a Dios. Esto es una forma de nosotros entender la fe, mas no es lo que la fe procura, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por la fe hemos sido salvados, pero es una fe que requiere de nosotros compromiso, una acción en favor de los pobres, de los humildes. Que si Dios escoge a unos cuantos, es para que el resto nos convirtamos y aprendamos a ser pequeños, a ser justos, a ser pobres, a ser inmigrantes, a ser como aquellos que realmente necesitan. Y no nos consideremos poderosos, y no nos consideremos ricos, y no nos consideremos que nosotros no necesitamos de los demás. Porque una persona que se siente autosuficiente no es capaz de decirle a Dios, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque piensa que lo tiene todo. Solamente aquel que se hace humilde, que ve su necesidad y acude para que Dios le ayude, puede experimentar que Dios le ama de una forma personal y que al mismo tiempo lo puede proteger de enemigos, siempre y cuando sepamos que también a los enemigos Dios les da una lección y una oportunidad para que cambien, se conviertan y se salven. El Padre Joaquín del Valle de San Joaquín te invita a hacerte evangelizador en comunión con la iglesia, haciéndote bienhechor y patrocinador con tu negocio, suscribiéndote en YouTube al Padre Joaquín del Valle, en Facebook a la nueva evangelización con el Padre Joaquín, enviando tu donación para producir y difundir la Santa Misa en las radios locales y redes sociales. Puedes enviar tu donación por la aplicación Zelle, Zelle, en el banco a mi nombre y teléfono, Padre Joaquín, 559-519-3750. Por favor, textéame después de hacer tu envío. O envía tu donación al P.O. Box 12131, Fresno, California, 93776. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo
creo en Dios, yo tengo fe, será todo mejor. Se callará el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar.